no voy a poner presentación, voy a resolverles eso y con resolverles eso, la presentación era la clase. Y ahorita miramos la clínica de la pancreatitis aguda. Entonces usted va a oír cómo es, anota y se va a dar cuenta de lo que le cuenta. Entonces lo primero, el antecedente cuenta muchísimo. O sea, hombre o mujer, ese antecedente. Si es hombre, un antecedente de ingesta crónica de alcohol; si es mujer, un antecedente de colelitiasis, ¿sí? Y la clínica va a ser después de ingerir comidas copiosas o bebida alcohólica, empieza un dolor en banda, de un lado a otro, es un abdomen duro, en tabla, porque hay una irritación por contracción de los músculos de la pared abdominal. Adicionalmente, la persona que va a tener no va a querer comer. Y bueno, básicamente eso. ¿Qué le pregunté? 3 o 5 factores de riesgo, 5 factores de riesgo para pancreatitis aguda. Quiere decir que van los dos más importantes. 1, alcoholismo. 2, colelitiasis. 3, todo lo que genera obstrucción, como un cálculo en la vía biliar, un parásito. ¿Qué otra cosa? Infecciones por citomegalovirus, por micoplasma, entre otros, fármacos, etcétera, pero los dos más importantes no pueden faltar es alcoholismo y colelitiasis. ¿Qué le pregunté? La teoría obstructiva. Entonces, la teoría obstructiva es para explicar la patología de la pancreatitis aguda hay 3 teorías: daño acinar, daño en el transporte intracelular y la teoría obstructiva. La teoría obstructiva dice que cuando una persona consume alcohol o tiene cálculos, el alcohol hace que se produzcan hasta 3-5 litros de líquido pancreático con muchas proteínas, se precipita y eso obstruye. Al obstruir esas proteínas precipitadas o al estar en cálculo, pues hace que haya remanso de las secreciones, y ahí viene la lipasa pancreática, empieza a lesionar y eso hace que se activen todas las otras y se active la cascada de la inflamación. Usted ya, ¿cierto? ¿Qué le pregunté? ¿Por qué se dan los síndromes de mala absorción en la aguda? En la crónica. Eso sí. ¿Por qué se dan los síndromes de mala absorción en la pancreatitis crónica? Porque la fibrosis termina destruyendo los acinos pancreáticos, el páncreas exocrino. Al destruirlo, nadie produce todas esas enzimas, lipasa, milasa, elastasas, fosfolipasas, calicreína, todas necesarias para los procesos digestivos. Entonces no hay enzimas, no absorbe nada la persona y se desnutre. ¿Qué le pregunté? ¿Por qué se producen los abones de calcio en la pancreatitis aguda? Porque la lipasa produce necrosis grasa, se liberan ácidos grasos y calcio y se precipita y da esa imagen blanca, que son los abones de calcio que parecen una tiza o harina en el abdomen, y eso es lo que ayuda al cirujano a saber que hay una pancreatitis aguda. ¿Qué le pregunto? ¿Por qué se da hemorragia en la pancreatitis aguda severa hemorrágica? Porque hay enzimas como las elastasas que rompen las fibras elásticas de las paredes del vaso. ¿Qué le pregunto? Sacó 5, dijo que se resuelve la mayoría. La pancreatitis aguda se resuelve la mayoría de las veces. Por ahí alguien le preguntó el pronóstico de la pancreatitis crónica. La mortalidad o la principal complicación de la pancreatitis crónica es mortalidad del 50%. O sea que es bien distinto. ¿Ya? Macro de la pancreatitis crónica. Primero, disminución de tamaño del órgano. Segundo, aumento de la consistencia por la fibrosis. Tercero, dilatación de los ductos porque hay obstrucción. Cuarto, y muy importante, calcificaciones dentro de los ductos. Y otra, si quiere, un líquido de aspecto de caldo de pollo en esos ductos dilatados. ¿Ya? Por aquí ya. ¿Qué le pregunté? Marcadores. No. De pronto factores de riesgo.
específicos de páncreas que no estaban en el resto de carcinomas. No, yo no pregunté eso. No, no pregunté eso y me acuerdo porque me habías preguntado. ¿Qué le pregunté? No me acuerdo, pero no pregunté inmunohistoquímica porque la inmunohistoquímica no tiene sentido en esos tumores. Yo no les voy a preguntar eso. ¿Cómo? Ah, es que sí, bueno. Y claro, me acordé aquí diciendo, es dos hallazgos histopatológicos que hagan distinto o sean diferentes en el cáncer de páncreas. Ahí viene el estudio que los ADN de la formación de glándulas, pues histopatológicamente que hay en el cáncer de páncreas. Es una adenocarcinoma, o sea, habrá formación de glándulas. Las células que tapizan esas glándulas se van a vulgar a la clase y una lesión infiltrante. Hasta ahí son todos los adenocarcinomas de todo el cuerpo. Pero tienen dos cosas. Una es muy importante, invasión perimular. Eso explica el dolor que tienen las personas con el cáncer de páncreas. Y segundo, abundante respuesta perimular. ¿Listo? ¿Qué le pregunto? ¿Cuáles son las complicaciones de un carcinoma de páncreas? Entonces, cuando alguien tiene un carcinoma de páncreas, dos complicaciones, fue la pregunta, ¿cierto? Principales complicaciones de un cáncer de páncreas. La número uno, obstrucción de la vía biliar. O sea, de eso se muere la mayoría de personas con cáncer de páncreas, obstrucción de la vía biliar. Número dos, un síndrome de Crusoe, que es un síndrome paraneoplásico, que es la misma trombosis migratoria sistémica. Todos no pueden faltar. Y después, ¿qué pueden colocar ustedes? Síndrome de mala absorción, diabetes y lo que usted quiera. Pero no puede faltar el primero que es obstrucción de la vía biliar. ¿Sí lo preguntan? Y aquí sigue pensando en uno muy grande. Con esto. Porque el principal factor de riesgo para cáncer de páncreas, ¿cuál es? Fumar. Nadie lo dijo. Fumar. Después, el segundo factor de riesgo, pues una pancreatitis crónica. ¿Sí? Y uno tercero, bueno, el alcohol, y la clase, lo que quieran, pero el número uno, el fumar, es el principal factor de riesgo. ¿Qué le pregunté? Los tumores perioculares. Entonces, periocular cerca de la puerta, adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, colangiocarcinoma del toredo costal, adenocarcinoma de la mucosa acular, o sea, de la ampolla, y adenocarcinoma de la mucosa duodenal que lo puede. ¿Por qué los deben recordar? Porque los cuatro estudios de la vía biliar son difíciles de operar y la mayoría de personas mueren por obstrucción de la vía biliar cuando tienen cualquiera de esos cuatro. ¿Qué le pregunté? No, ya me acordé. Que cuando alguien tiene una pancreatitis aguda leve versus una pancreatitis aguda severa hemorrágica, sistémicamente, ¿qué tiene que ver eso? Que cuando la pancreatitis es aguda leve, no hay manifestaciones sistémicas y el pronóstico es muy bueno. En cambio, cuando alguien tiene una pancreatitis aguda severa hemorrágica, el pronóstico es muy malo porque da manifestaciones sistémicas. ¿Qué le pregunté? La principal complicación, pero no puedo decir porque estábamos en producción. ¿Ves? La de la mortalidad. Bueno, entonces, acaba el sitio, no me puedo poner así. ¿Cómo? No se puede decir. La principal complicación de la pancreatitis crónica es la mortalidad. El 50% de las personas se mueren y los que no se mueren hacen diabetes, síndrome de mala absorción. O sea, es distinto una aguda versus una crónica. Por acá, ¿qué le pregunté? No, ya me acuerdo. Hice unas preguntas, complicaciones de las colecistitis. Aquí le pregunté complicaciones agudas. Entonces, complicaciones agudas, las que ocurren una vez de cuadro, puede ser absceso, empiema, que se perfore una peritonitis aguda. Subagudas, aquí le pregunté,
Entonces, sudaduras hacen básicamente dos complicaciones: fístulas bilientéricas, biliocutaneas, o pueden hacer ilios paralíticos. ¿Sí? Y las complicaciones crónicas ahí sí son el cáncer, principalmente, y una colatitis, o sea, agudas dan en el momento que da el cuadro, sudaduras dan semanas después, con los años, dan los crónicos. Es el tipo paralítico de ese tipo de. ¿Quiere preguntar por acá? Historia natural del carcinoma vesícula biliar. Entonces debemos empezar con el principal factor de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Cálculos de colesterol mayor de 300. Claro, entonces cálculos de colesterol, así por acá está un punto. Cálculos de colesterol mayor de 300. Irrita la mucosa, si la irrita con el tiempo dará una mutación, tiene la displasia glandular de bajo grado, de alto grado, adenocarcinoma infiltrante, ¿qué va a ser el infiltrante? ¿Cómo? ¿A dónde? Al hígado, que está ahí cerquita. Al hígado. ¿Qué le pregunto? ¿De qué se mueren las personas que tienen cáncer de páncreas? Lo vimos por allá. De obstrucción de la vía. ¿Qué le pregunté? Historia natural de un cáncer de páncreas. Entonces, ¿qué es lo primerito que tiene que poner? El principal factor de riesgo. Fumar. Fumar produce mutaciones en el epitelio pancreático, produce una neoplasia intraepitelial pancreática, luego adenocarcinoma in situ, luego adenocarcinoma infiltrante, luego no, tiene la vía biliar. Bueno, ¿qué le pregunté? Claro, todo lo que genera un síndrome hemolítico. Y la mayoría de síntomas hemolíticos pueden ser generados por, bueno, una anemia hemolítica también, pero infecciones que producen el hígado pueden dar síndrome hemolítico. ¿Qué le pregunté? Historia natural del carcinoma escamocelular de vesícula. Es parecido al de por acá, pero hay un cambio. Cálculos mayores de 3 centímetros de colesterol, el cálculo irrita y ese que también genera metaplasia escamosa. Y sobre esa metaplasia escamosa displasia le sale el carcinoma escamocelular infiltrante después. No, a ver. Ojo con esas metástasis porque miren, aquí está la vesícula, este es el hígado, por el contrario, mi mano es la vesícula y este es el hígado. Que cruce la pared, eso no se llama metástasis. Pero igual es por el nombre habitual. Porque por ejemplo me parece que digo, el estómago se está yendo muy bien, después la alteración de la frecuencia, un tumor de plástico es un tumor, es un carcinoma que se origina en la confluencia de dos conductos. Entonces, ahora, ¿qué referimos? Entonces voy a pasar rápidamente la clase que vamos a mostrar cómo estaban los estudios. Todo lo que les comenté estaba en el momento y luego miramos las tesis. La próxima vez hacemos la actividad de cuarto, la vez que hacemos un valor. ¿Me recuerden algunos motivos que ustedes no están estudiando? Bueno, voy a pasar las diapositivas para. Miren.
Miren, este imagen que mostraba en la clase, la vía ideal, es, bueno, no se ve allá, pero piensen en lo verde. O sea, por eso es que la mayoría de personas que tienen cáncer de páncreas se mueren de una obstrucción de la vía biliar. Estas son las enzimas. Fíjense que les preguntaba, a alguien le preguntaba que por qué había sangrado. Miren, hay de las tazas. Esas de las tazas son las que rompen las paredes de los vasos. Estos es los mecanismos por los cuales las células accionarias no se dañan. La pregunta del páncreas doble, que a alguien se la mencioné, el páncreas ectópico, ahí también estaba. Ya hablando de pancreatitis aguda, bueno, recuerden que hay dos exámenes para hacer el diagnóstico, la lipasa y la amilasa, y es mejor la lipasa porque dura más días elevada. Las causas, recuerden que las dos causas más frecuentes son cálculos y alcoholismo en hombres y mujeres. Pero miren, hay muchas otras cosas, estados de hipoperfusión, mutaciones genéticas, aquí las teorías que les explicaba, la teoría obstructiva que les presenté. Hallazgos macroscópicos. Recuerden que básicamente lo que hay en una pancreatitis aguda severa es la hemorragia, la necrosis grasa, los abonos de calcio. Aquí miren toda la inflamación aguda, pero además los abonos de calcio y la necrosis grasa. La clínica, preguntamos sobre la clínica, que era un dolor en espalda. Ahí está la lipasa, recuerden que dura más tiempo elevada, hasta 4 o 5 días. Miren que abajo hay manifestaciones sistémicas. Cuando esas enzimas se van a la circulación, pues van a causar todo eso a nivel sistémico. Es decir, cuando hay una pancreatitis aguda severa que pregunta por allá, eso es lo que se espera encontrar a nivel sistémico. Hay unos scores, no se los voy a preguntar, pero bueno, esto fue lo mismo que pregunté de otra forma. Miren, la leve, hay mínima repercusión sistémica, en cambio en la aguda grave hay manifestaciones sistémicas. La mayoría de las pancreatitis agudas se resuelven. Recuerden que el manejo es quitar la vía oral, dar líquidos y sobre todo quitar la vía oral, porque cualquier cosa que llegue al estómago hace que se eleven más las enzimas. Viene la crónica. Tener pancreatitis crónica es grave porque se termina fibrosando todo el páncreas. Las causas en la crónica, si ya no discrimina uno entre si es hombre o mujer, todas son producidas por alcoholismo. Y la teoría que predomina es la teoría fibrogénica, o sea, todo lo que conduce es un proceso de fibrosis que termina volviéndose un círculo vicioso. Los hallazgos macro, dijimos que un órgano disminuye de tamaño, aumenta la consistencia, ductos dilatados, el líquido en aspecto de caldo de pollo y sobre todo las calcificaciones que les van a permitir por imágenes pensar que hay una pancreatitis crónica. Eso es lo que le pasa a un páncreas con pancreatitis crónica. Entonces se destruye todo el componente endocrino y exocrino, pues la persona o hace alteraciones endocrinas o endocrinas como diabetes, exocrinas como síndrome de mala absorción. La clínica, bueno, es igualita que la aguda, de pronto más inespecífica y de pronto dura más en el tiempo. Las complicaciones se mueren el 50% de las personas y si no se mueren terminan haciendo cáncer o cualquiera de las otras cosas. O sea, es grave tener pancreatitis crónica. En el páncreas hay quistes, les decía, pero la mayoría de los quistes no son verdaderas neoplasias. Mencionamos el pancreatoblastoma, que es un tumor que se da en menores de 5 años. Un tumor embrionario. Los quistes que se dividen al igual que ya tuvieron tumores de ovario. Cuando vean tumores de ovario van a ver que en el ovario los tumores se dividen en benignos, malignos y borderline. Aquí también. Y de hecho la clasificación serosa mucinosa muy parecida a la del ovario. El cáncer de páncreas es de mal pronóstico, les decía. Los factores de riesgo, miren, el principal es el consumo de cigarrillos, pero hay muchos otros. La otra está el pánico, que es la displasia de los ductos pancreáticos.
Mutaciones hay muchas, no son específicas, se asocia a otros cánceres. La historia natural, mírenla, se la pregunté por allá, lo normal, viene la displasia, las mutaciones y el cáncer intracerebral. O sea, hay una secuencia. Macroscópicamente les decía que el cáncer de páncreas, la mayoría sale en la cabeza del páncreas, el 60%, y ahí se ve la vía biliar obstruida, por eso es que muere la mayoría de personas. Histológicamente es un adenocarcinoma y hay invasión perineural y respuesta neoplásica, que son de dos hallazgos distintos. La clínica en específica, pues está el síndrome de Crusoe, el síndrome de Crusoe-Terrier y de pronto la ictericia. Recuerden que los marcadores tumorales no son específicos. Bueno, las manifestaciones clínicas usualmente es una persona mayor de edad, caquético, histérico por la obstrucción de la vía biliar y el pronóstico es muy malo. En inflamación de la vesícula, patología de la vesícula, están las alteraciones congénitas, donde lo más frecuente es la vesícula larga, en gorro frío, doblada o acodada, y el que se doble la predispone a colecistitis. La inflamación de la vesícula, recuerden lo que está abajo en rojo, que la inflamación no es una aguda ni una crónica, sino cuadros agudos que se resuelven, o sea, son cuadros crónicos reactivados. Recuerden que los cálculos, en la colecistitis se da el 90% por cálculos, el 10% en ausencia de cálculos, y ahí hay tres mecanismos patogénicos. Cuando no hay cálculos, el mecanismo patogénico es un evento isquémico. Cuando hay cálculos, los mecanismos patogénicos son dos: irritación química de la mucosa u obstrucción mecánica a nivel del cuerpo. Factores de riesgo se viven en Occidente y Oriente, estamos en Occidente, y en Occidente es la hipercolesterolemia. Todo lo que genera hipercolesterolemia va a dar cálculos en la vesícula biliar. Cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, son redondos, grandes, únicos, duros, comparado con los cálculos de bilirrubinato que decíamos que después de cualquier cosa que produzca estados hemolíticos son pequeños, son facetados, son oscuros, y esto se ve sobre todo en el medio. Hallazgos morfológicos, tanto macro y micro, es mirar si hay la inflamación aguda y crónica. Entonces ahí está todo lo de inflamación aguda que ya conocen, todo lo de crónico, que es fibrosis en sus cuatro formas: acartonamiento. Recuerden que para no ver la inflamación crónica en la vesícula debe buscar la fibrosis, acartonamiento, crecimiento de la pared, aumento de la consistencia y cicatrices. Y lo mismo la micro, cosas de inflamación aguda, cosas de crónica. Macro o micro, con uno de aguda o uno de crónica, ya uno dice crónica reactiva, no necesita más. Las complicaciones, miren, ahí están las agudas, las subagudas y las crónicas. El cáncer de vesícula, les decía que era rarísimo. Los tres principales factores de riesgo: cálculos de colesterol, vesícula porcelana o una colitis. Macroscópicamente se presenta de dos formas: como una masa exofítica o como una lesión difusa. Histológicamente son adenocarcinomas, como cualquier otro adenocarcinoma. Ahí mencioné el escamo, y en clase les conté la historia natural de un escamo. La supervivencia es muy baja, y aquí están los tumores de clase. ¿Se fijan que lo que les pregunté era la clase? O sea, aquí el ejercicio no es, sí, el ejercicio sí es con intención.